Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a La Verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con: el mayor pecado del rey David no solo lo perjudicó a él, sino que desencadenó una serie de calamidades en su familia, provocando dolor y traiciones que terminaron alcanzando incluso a su única hija, Tamar. Pero antes de ver cómo esto impactó a Tamar y al resto de los descendientes de David, conviene recordar qué provocó todo. Era primavera, la época en que solían librarse las batallas, y David envió a Joab con el ejército israelita contra los amonitas. Mientras asediaban la ciudad de Rabá, David se quedó en Jerusalén. Una noche, sin poder conciliar el sueño, salió a pasear por la azotea de su palacio. Desde allí, distinguió a una mujer excepcionalmente hermosa que se estaba bañando. Se llamaba Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el gitita. Saber que Betsabé era casada no detuvo a David. La mandó llamar y se acostó con ella. En ese momento, ella acababa de purificarse tras la menstruación, y luego de un tiempo descubrió que estaba embarazada, por lo que se lo comunicó inmediatamente a David. Entonces, él se encontró en un verdadero aprieto, e ideó una forma de encubrir la situación. Envió un mensaje a Joab, su comandante, ordenándole que le enviara a Urías. Cuando Urías llegó, David fingió preocuparse por la marcha de la guerra, preguntándole por las tropas y por Joab. Sin embargo, Urías no regresó a su casa. En lugar de eso, pasó la noche en la puerta del palacio junto a los guardias. Al enterarse, David lo llamó y le preguntó por qué no había ido a su hogar. Urías, con sencillez, respondió que el arca del pacto, el ejército, Joab y los oficiales se encontraban en campaña, y que él no podía permitirse comer, beber y descansar con su esposa mientras todos los demás estaban en el campo de batalla. Viendo que su plan fracasaba, David insistió en que Urías se quedara una noche más. Aquella noche lo emborrachó con la esperanza de que, borracho, fuera por fin a su casa. No obstante, aún ebrio, Urías durmió en la entrada del palacio, negándose a disfrutar del privilegio que no podían tener sus compañeros. Agotando sus recursos, David tomó una decisión aún más drástica. Escribió una carta a Joab y se la entregó a Urías para que él mismo la llevase, sin saber que contenía su propia sentencia de muerte. La carta ordenaba colocar a Urías en primera línea de combate y luego retirarse para dejarlo expuesto. Joab cumplió las órdenes y, en efecto, Urías murió. Acto seguido, Joab envió un mensajero a David para relatar la situación de la batalla y, en caso de que el rey se enfureciera por haber atacado tan cerca de la muralla, el mensajero debía recordarle que Urías también había caído. Al enterarse, David respondió con frialdad que la espada consume tanto a unos como a otros, y que Joab debía seguir luchando hasta tomar la ciudad. Tras enterarse de la muerte de su marido, Betsabé lo lloró. Pasado el luto, David la llevó al palacio, la hizo su esposa y ella dio a luz un hijo. Sin embargo, la Biblia deja en claro que el Señor se disgustó sobremanera por lo que David había hecho. Por eso, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo con una historia que simulaba la situación de David. Un hombre rico, con grandes rebaños, le arrebató a un hombre pobre su único corderito, al que amaba como a una hija. Al escuchar esto, David se indignó y sentenció que aquel que había hecho semejante cosa merecía morir, debiendo pagar 4 veces el valor del cordero. Fue entonces cuando Natán, viéndolo tan airado, reveló que el relato lo describía a él mismo. Le recordó cómo Dios lo había bendecido sobremanera, protegiéndolo de Saúl y entregándole los reinos de Israel y de Judá, y aún así, David había despreciado las leyes divinas al matar a Urías y quedarse con su mujer. Natán proclamó que, por ese crimen, la violencia asolaría la casa de David y que sus propias esposas serían dadas a otro hombre, quien se uniría a ellas en público. David, consternado, reconoció su pecado. Natán añadió que el Señor lo perdonaba, y que no moriría, pero que el bebé recién nacido fallecería a causa de aquella transgresión y del escándalo ante los enemigos de Dios. Poco después, el niño de Betsabé cayó gravemente enfermo. David ayunó, oró y durmió en el suelo, rogándole a Dios que salvara a su hijo. Sus siervos intentaron que comiera, pero él se negó. Tras 7 días, el niño murió. David vio a sus siervos cuchichear y, al confirmar que el pequeño había muerto,
se levantó, se aseó, cambió sus ropas y fue a adorar a Dios. Sus criados se asombraron de que, mientras el niño vivía, él se negara a comer, y que, al morir, se mostrara más sereno. David explicó que mientras el niño vivía, pensó que el Señor podría tener compasión, pero ya muerto, comprendía que no podía traerlo de vuelta. Después consoló a Betsabé, y tuvieron otro hijo a quien llamaron Salomón. El profeta Natán le dio un nombre adicional, Yedidías, que significa, amado del Señor. Con el nacimiento de Salomón, Dios mostró su favor a la familia, pero aún quedaban por cumplirse las duras palabras pronunciadas por Natán. La tragedia se hizo más evidente en la vida de Tamar, la única hija de David cuya hermosura era conocida en todo Israel. Uno de los medios hermanos de Tamar, Amnón, se obsesionó tanto con ella que enfermó de amor. En aquella época, los hombres y mujeres jóvenes vivían separados y no era fácil acercarse para conversar o tener alguna relación. Siguió el consejo de un supuesto amigo que le recomendó fingir enfermedad y pedir al rey que hiciera venir a Tamar para cocinarle algo en su propia habitación. David, sin malicia, lo permitió. Tamar fue a su cuarto, le preparó pan y se lo ofreció, pero Amnón se negó a comer frente a otros y exigió que echaran a todos. Luego la tomó por la fuerza, desoyendo sus ruegos de no cometer semejante afrenta, que los deshonraría a ambos. Después del acto, se encendió en él un odio mayor que el amor que decía sentir. De forma cruel la echó, cerrando la puerta tras ella. Afligida, Tamar rasgó su manto, se cubrió de ceniza y se marchó avergonzada a vivir con su hermano Absalón, quien al enterarse de lo sucedido albergó un odio profundo hacia Amnón. David se indignó al conocer el ultraje, pero no tomó cartas en el asunto contra su primogénito. Absalón, con el rencor intacto, esperó pacientemente 2 años hasta organizar una fiesta familiar. Allí hizo que sus hombres asesinaran a Amnón cuando estaba ebrio, cumpliendo su venganza por la deshonra de Tamar. La noticia llegó al palacio con confusión. Al principio se creyó que todos los hijos de David habían muerto, pero pronto se aclaró que solo Amnón había caído. Absalón huyó a Gesur, donde se quedó con su abuelo por 3 años. David lloró la muerte de Amnón, y al mismo tiempo anhelaba reconciliarse con Absalón, a quien también amaba. Joab, el comandante que siempre manejaba los asuntos de David, ideó un plan para traer de vuelta a Absalón. Encontró a una mujer sabia de Tecoa y le indicó que se presentara ante el rey como viuda enlutada. Siguiendo las instrucciones de Joab, le contó a David la historia de sus 2 hijos, que peleando en el campo, uno había matado al otro. Explicó que su familia exigía la muerte del sobreviviente, lo cual acabaría con su linaje. Conmovido, David prometió que a su hijo no le sucedería nada. Entonces, la mujer lo confrontó, pidiéndole la misma misericordia para Absalón. David, sorprendido, comprendió la maniobra y preguntó si Joab estaba detrás de todo ello. Ella lo admitió. Viendo la sabiduría de la estratagema, David permitió a Joab ir por Absalón para traerlo de regreso, pero con la condición de que no podría presentarse ante el rey. Al volver a Jerusalén, Absalón, conocido por su impresionante apariencia, residió 2 años sin ver a David. Se decía que se cortaba el cabello solo una vez al año debido a su peso, que llegaba a unas 3 libras. Tenía 3 hijos y una hija, a quien llamó Tamar en honor a su hermana. Absalón deseaba una audiencia con su padre y buscó repetidamente a Joab para que se la concediera, pero no recibió respuesta. Furioso, prendió fuego al campo de Joab para obligarlo a atenderlo. Joab se presentó airado, pero Absalón le explicó que necesitaba saber si el rey pretendía castigarlo o no. Finalmente, Absalón compareció ante David, se postró en señal de sumisión y recibió el beso del rey como muestra de reconciliación. Ya en paz aparente con su padre, Absalón puso en marcha sus ambiciones de poder. Adquirió un lujoso carruaje con caballos y contrató a 50 hombres que corrían delante de él, anunciándolo. Cada mañana, se apostaba a las puertas de la ciudad para ganar el favor de quienes acudían a pedir justicia. Escuchaba sus problemas y afirmaba con fingida empatía: «Tienes razón, pero lamentablemente no hay nadie designado por el rey que atienda tu caso. Si yo fuera juez, me aseguraría de que obtengas la justicia que mereces». De esta manera, fue robándole el corazón a muchos israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón pidió permiso para ir a Hebrón, argumentando que debía cumplir un voto hecho en Gesur. Una vez allí, ordenó que, al sonar las trompetas, se proclamase: «Absalón es rey en Hebrón».
Invitó a 200 hombres de Jerusalén, que ignoraban su conspiración, y también reclutó a Ahitofel, un consejero cercano de David, reforzando así su levantamiento. Cuando la noticia llegó a David, comprendió el peligro inmediato. No tuvo más remedio que huir de Jerusalén con su familia y sus fieles servidores, temiendo que Absalón los sitiara y destruyera la ciudad. David dejó a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Se detuvo en las afueras de la urbe, mientras sus hombres, incluidos 600 guerreros de Gad dirigidos por Ittai, pasaban ante él. David exhortó a Ittai, siendo extranjero, a no involucrarse, pero éste juró fidelidad y se negó a abandonarlo. David, conmovido, aceptó que Ittai y sus hombres lo acompañaran. En última instancia, esta historia nos muestra que toda rebelión contra los designios divinos termina sumiendo a las personas en el caos. No obstante, también evidencia que quien decide confiar en Dios puede hallar guía y esperanza incluso en medio de situaciones trágicas. Gracias por llegar hasta el final de este relato lleno de intrigas, traiciones y dolorosas consecuencias. Si te ha parecido interesante y deseas conocer más episodios impactantes de la Biblia y otros textos antiguos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos tus comentarios. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.